Forget a terrible year. We can break the laws until it gets weird. And this is what you waited for. But under lights, we're all unsure. And so tell me, what would make you feel better? Bueno, así pasaba Home de LCD Sound System. Qué buen puntapié inicial para poder entendernos un poco y saber a dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque estamos en casa, los tres. ¿Por qué digo tres? Porque no solamente estamos con Juanito en este momento, sino que oficialmente hoy y a partir de este momento, esto lo tenemos que dejar tatuado en nuestra biografía, o por lo menos en la de ella. La licenciada Delphi Martínez nos hace los honores y se suma una galáctica más. Delphi, qué placer tenerte, bienvenida. ¿Cómo va? Chicos, gracias por la bienvenida, un placer, la verdad, formar parte de otra galaxia para hablar un poco hoy de la otra pandemia, ¿no? Me gusta. Antes que nada, sí, agradecerles el espacio porque en principio es un placer para mí, es un gusto que también me estoy dando el poder hacer radio, y sobre todo tener un espacio para el psicoanálisis, para la psicología, que hoy por hoy se está hablando mucho de esto, pero suele estar invisibilizado. Y recién teniendo en cuenta que el 29 de julio fuimos incorporados como personal esencial para afrontar la pandemia en este contexto, ¿no? Y además son escasos los recursos que hay para tratar el impacto psicológico. Me parece valioso el espacio también por eso. Qué bueno. No solamente por algo personal, sino también para la gente del rubro. Eso sí, total. Bueno, con Juano, él ya sabe, yo soy bastante recurrente, de hecho mis lunes yo voy a hacer diván por partida doble, no solamente por nuestros encuentros que arrancarán hoy y se darán cada lunes, sino que yo siempre tengo mi encuentro virtual por el momento con Gabriel, con mi psicoanalista, que en esta nueva modalidad y en esta normalidad que nos ofrece la pandemia, bueno, es un mecanismo, ¿no? Yo no sé para ustedes y tus colegas, Delphi, cómo ha sido esto de ir tratando a aquellos que definitivamente no podemos abandonar ese refugio que es un análisis, una terapia, y lo necesario que es tener un par de herramientas, ¿viste? Un par de espectros que se abran con todas nuestras cuestiones, sobre todo porque es un momento bastante particular Cada uno lo vive como lo vive, digo, pero todos más o menos coincidimos en la misma. ¿Hay patrones que se vienen dando igual? ¿Casi repetitivos? Hay patrones que se vienen manteniendo desde el principio. No es la misma situación la que estamos viviendo ahora en agosto que la que vivimos en marzo, ¿sí? Esto está claro. Pero la ansiedad, la angustia, los enojos, la baja tolerancia a la frustración son constantes, que hoy por hoy siguen estando. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Emi, me parece que hay algo que, bueno, quienes hacemos terapia y quienes no están atravesando un proceso de análisis necesariamente, de todos modos ven modificado, y son las dimensiones de la subjetividad del cuerpo, del tiempo y del espacio. Hay algo en relación al cuerpo que cambió. Bueno, al principio no podíamos hacer terapia presencial, todos tuvimos que aceitar una modalidad virtual, para todo fue nuevo, para los pacientes, para los analistas. No es lo mismo, hay que decir que no es lo mismo. ¿Sí? La eficacia terapéutica puede estar, es un método válido, pero que no es la misma modalidad que poner el cuerpo, ¿no? La presencia, hay algo de la dimensión del cuerpo que realmente hace la diferencia y que se extraña un montón, y por eso también es tan valioso esto de que hayamos podido volver al consultorio a partir de... Y Delphi, esa vuelta, ¿quién lo asesora? ¿Quién lo asesora? No, ¿quién lo elige? ¿El mismo psicoanalista que dice, listo, todos mis pacientes ahora pueden volver? ¿O él va viendo, digo, bueno, con él y con él me gustaría tenerlo personalmente, con ellos tres puedo seguir en formato online? Digo, ¿quién lo decide? ¿El paciente, los dos, uno solo? Se decide un poco entre los dos, obviamente que hay criterios clínicos, y hay pacientes que necesitan lo presencial, en principio hacer esa distinción, pero en mi caso, por ejemplo, la mayor parte de los pacientes, e incluso de los acompañamientos terapéuticos, conservamos la modalidad virtual. Bien. En muchos casos por decisión de ellos, ¿sí? Por la pandemia, por el tema del contagio y del COVID, y en los casos en los que yo esperaba que volviera lo presencial, bueno, de hecho fue así, ¿sí? Sospechaba de
de 2 o 3 pacientes que decían, bueno, probablemente ellos quieran también volver. Claro. Y de mi parte, obviamente, ofrecer la opción a todos, ¿no? Pero después está en el caso por caso. Sí, sí, sí. Digamos, no es que es una vuelta de un día para el otro al consultorio, que uno abre las puertas de vuelta y se vuelve a trabajar de manera presencial por completo. Me parece que esto está bueno porque también trae algo que quería transmitir hoy, y que es la vuelta progresiva a la nueva normalidad. Ustedes hace un ratito hablaban de la nueva normalidad, ¿no? Sí. Y bueno, tener en cuenta justamente esto, que no se trata de un día para el otro de volver a lo que estábamos antes. La veo casi imposible volver a lo que estábamos antes, y al mismo tiempo hay algo de esta nueva normalidad que nos trae algo que ya conocemos, ¿sí? Un ritmo más frenético, más acelerado. Estuvimos en un paréntesis importante de marzo para acá. Claro. Entonces tener en cuenta como primera herramienta, ¿no? Un regreso gradual y progresivo, que todos lo tengamos presente, que no va a ser de un día para el otro, y esto calma muchas veces varias ansiedades, ¿sí? Tener en cuenta que va a ser algo que, en el mejor de los casos, bueno, que sea de a poco, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Y respetando incluso los temores, porque pasa tanto con la actividad que recién se sumó en cuanto al psicoanálisis, a los psicólogos, y en distintas actividades que después se vayan abriendo, no significa que porque se abran vaya a haber, ¿no? una catarata de gente que se sume, porque cada uno le quedará, digamos, algunos sí está esperando, sí, ojalá que abra tal cosa, y desde el primer día me mando. Y muchos otros, por más que no sé, en este caso puntual que estamos hablando, que el psicoanálisis o que tu psicólogo diga, listo, ya te puedo recibir en mi consultorio, y yo igualmente por el prefiero que no, digo, te vas a encontrar con distintos temores, cada uno dirá, sí, por fin me mando de una, otro, yo prefiero seguir en casa, yo voy alternando una semana sí, una semana no, digo, te vas a encontrar con de todo. Tal cual, Juan, sí, de hecho me encontré con de todo, muchos también que prefirieron dejarle lugar al otro, ¿no? U otros que sospechaban también de esto de, bueno, con quién está en contacto o a quiénes atiende. Claro. Hay mucha también paranoia que decir respecto del contagio, ¿sí? Paranoia, bueno, y también hay una cuestión real, sigue siendo una amenaza, estamos todavía en un auge del virus a nivel contagio acá y en todo el mundo, hay rebrotes, digo, en el país no es algo que esté solucionado. Hoy escuchaba que, bueno, que las vacunas en Rusia, por ejemplo, ya están probándose para en septiembre ser incorporadas. En Argentina lo mismo, están habiendo pruebas, por suerte, muy exitosas. Todos esperamos que esto en algún momento termine. Me parece importante remarcarlo, ¿no? Que va a terminar. Total. La vuelta tiene que ser progresiva porque justamente es algo que o va a modificarse o va a tener un final, pero que va a suceder es inminente y ya está sucediendo. ¿Qué me parece muy valioso, Elfi? Que primero haber arrancado así, en cuál es el cuadro de situación también del otro lado, porque muchas veces nosotros, yo te lo hablo desde mi lugar personal, me pongo en el lugar del paciente y me pongo en el lugar como del común que vive la misma o cosas muy similares o parecidas a otros. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sé yo? Hablamos con un familiar o con un amigo y la pregunta obligada, la primera que es ¿cómo estás? Que siempre lo fue, digo, pero ahora aquel, todo bien, medio tatuado, ¿viste? Y a conciencia que teníamos, a inconsciencia que corrió todo el tiempo, hoy cambió. Y cada uno te dice, y estoy hinchado las pelotas, estoy cansado, estoy angustiado, me siento muy encerrado, tengo miedo. O sea, yo entiendo que deben haber habido un montón, sobre todo, ya llevamos 5 meses, cosas que han cambiado, uno mismo ha pasado por distintos estados de ánimo, pero me parece valioso eso para que el que está del otro lado no se sienta tan solo. Me parece que este va a ser un refugio para muchos para poder decir, che, a mí en algún momento o ahora me está pasando esto, a mi vieja le está pasando esto, a mi hermana le está pasando esto. Hay cosas comunes, ¿no? Y tener miedo también es válido. Digo, no es que, uno puede estar cansado y también puede tener miedo. Por supuesto, no solamente es válido, sino que también es normal. Digo, el contexto es loco, no es que nos estamos volviendo locos, sino que la situación es loca per se. Entonces, cualquier respuesta que podamos llegar a tener, miedo, ansiedad, miedo a salir, ¿sí? A los espacios abiertos, a volver a retomar actividades, son respuestas normales. Entonces, patologizarlas y empezar a hablar, no sé, de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, estrés postraumático, cosas que además ya hemos escuchado, no tienen mucho sentido. Claro. Me parece que es llevar un poco de calma. Claro, sí, no solamente es prematuro, sino sería como patologizar respuestas que son hoy normales en este contexto. Claro, claro. Y esto también trae calma para cada quien, y sobre todo en la línea de lo que decías, Emi, ¿no? De la empatía con el otro y de entender que
que estamos un poco todos en la misma en esta Sí. situación. Sí, claro. y de no tratar de memoria cuestiones que uno trataba antes, ¿no? de todo esto, porque está todo esto en el medio, todo lo que fuimos viviendo, entonces no lo podés tratar de igual manera porque no es lo mismo, ¿no? Hoy tenemos una pandemia y antes no la teníamos, entonces también tiene que cambiar, digo, me imagino la forma de ver ciertas cuestiones y de diagnosticar ciertas cuestiones, Sí. no puede estar al margen de todo esto. Sí, sí, por eso lo que se escucha son mucho más las dificultades en la adaptación, por ejemplo, que los síntomas de estrés postraumático o de incipientes depresiones o cuadros de ansiedad. Hoy lo que más se ve a nivel clínico quizás es esto, ¿no? La dificultad en la adaptación. ¿Adaptación a qué? Bueno, a una nueva normalidad, que de pronto esta nueva normalidad además se nos presenta como un estresor. Algo que para nosotros antes era normal, enero, febrero, hasta fines de marzo, Sí, hoy por hoy nos genera ansiedad, nos genera incertidumbre sobre todo esto, ¿no? La sensación de incertidumbre, que es lo que claro, produce en todo caso la ansiedad. Claro. sí. Está, digamos, atravesada la ansiedad por un montón de factores. Bueno, la tolerancia a la frustración es otra cuestión que ante cualquier pavada ya nos enojamos o nos ponemos tristes, o digo, cuestiones que antes las sorteábamos de otra manera, hoy pareciera que nos detonan, ¿no? claro. Sí, Sí, totalmente. Toda esa exposición también y el mundo de redes sociales, entrando también en ese territorio de la frustración personal, hace que uno imagine que no todo el mundo está pasando la misma cuarentena. Cuando uno ve alguna fotografía o algún video, empieza a sentir o acercamiento o rechazo sobre digamos, las acciones de los demás, ¿no? Hoy las redes sociales también están, me parece, jugando un rol fundamental a la orden de los estados de ánimo de uno, ¿no? Porque tras el encierro, ver todo ese mundo medio plástico, medio de fantasía, hace, ¿no? Que esté como todo también medio trastocado. Ni que hablar redes sociales a la orden de la información, ¿no? Una explosión mental total. ¿Qué está pasando hoy también en ese entender el contexto? Sí, la nueva tecnología en general lo que hacen es acercarnos, en principio. Después podemos debatir, bueno, el tema de las redes sociales o la sobreestimulación, pero esta pandemia en los 90 hubiese sido otra cosa también, sin la posibilidad de obvio. comunicarnos, sin la posibilidad del Zoom, de WhatsApp. Total. Digo, ustedes lo han vivido y me parece que son otros también los efectos. Y utilizar la tecnología como herramienta, no tanto como arma, ¿no? Porque si no está la amenaza de, bueno, no nos tenemos que sobreinformar, que está claro que es una de las indicaciones que de hecho está desde el lado de la salud mental, no sobreestimularnos con la información. Uno entra a Twitter y ya es una fuente de información plena, digo, ya tiene las noticias del día, bueno, la cantidad de muertos que hay, fallecidos, infectados, y el código que se maneja además está todo demasiado teñido por la muerte, digo, ya es bastante angustiante el acercamiento a las fuentes de información. Claro. Sí. Me parece algo importante también retomar, Emi, que decías hace un ratito, que no es para todos igual. No solamente no son los mismos los efectos que tenemos hoy, lunes desde agosto, sino que hay distinciones respecto a grupo etario, respecto al género, respecto al nivel socioeconómico, no la pasan todos igual. Obvio. Y esto hay que decirlo, ¿no? En cuanto a la edad, por ejemplo, los jóvenes son los que más sufren los impactos psicológicos de la pandemia. Sí. En cuanto al género, bueno, somos las mujeres por lo general las que más sufrimos la ansiedad y los efectos, por una cuestión social y de tareas también que se le suponen a la mujer y de exigencias sociales, incluso en relación a la imagen que la mujer tiene que cumplir con ciertos requisitos, ocuparse de cosas de la casa, de los hijos, de la comida, cosas que no han cambiado todavía, que están en transición, por suerte, pero que siguen estando. Sí, en Bueno, muchos lo lados se sigue mismo, viendo. sí, lo mismo con el nivel socioeconómico, digo, quienes más tienen suelen pasarla un poco mejor, por una cuestión obvia, digo, hoy hay mucha angustia en cuanto a lo económico y al futuro laboral. Esto es algo que sucede y es innegable. Entonces, no es para todos igual, es cierto. Y que hay síntomas que tenemos en común, también es cierto. Digo, no son incompatibles estas dos cuestiones. Claro. Sí, yo lo que veo, ¿no? O más o menos lo que uno va pudiendo ver a medida que fue pasando, es para mí que en muchas ocasiones todo esto terminó marcando o acrecentando algo que ya se daba. Digo, lo expuso y tal vez lo exacerbó en algunas cuestiones, pero si vos te fijás en algunos, ¿no? Lo que uno puede ver en amigos, en familia, digo, en grupos cercanos, no es muy distinto a lo que era antes, nada más que tal vez esto lo potenció aún más. Digo, las redes sociales, todo lo que nos encontrábamos en las redes sociales, estaba antes.
hoy cobra otro sentido porque tal vez alguno tiene más tiempo, está más pendiente, o elige chusmear, no sé, está al dope ahí sentado y en vez de, no sé, ponerse una peli o leer un libro, empieza a scrollear ahí con el dedo, ¿no? Y se pone a ver videos. Digo, como está ese tiempo, está mucho más y termina exacerbando, pero en realidad como que la red social no cambió. Es lo mismo que antes, solamente que, bueno, sí, obviamente, para ahí tiene más contenido de gente que también está en una como al pedo en la casa y haciendo cosas, pero digo, también esto nos mostró un poco eso, ¿no? Creo que sirvió para mostrar muchas cuestiones y exacerbar otras. Sí, las redes sociales claramente no han cambiado, lo que sí cambió es el uso que le damos a la red social, y hoy por hoy está todo atravesado por las redes sociales. Redes sociales, bueno, incluso WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, está en nuestra diaria. Y sí, Juan, en relación a lo que decías, también tener en cuenta que, bueno, el que era ansioso probablemente esté más ansioso ahora, ¿no? Claro. El que tendía a posiciones más melancólicas, más depresivas, bueno, puede ser que en este contexto también esté todo mucho más exacerbado. Fue como un catalizador la pandemia en un punto, ¿no? Claro, acelera cuestiones que ya estaban latentes. Sí, eso era una pregunta, o sea, por ahí sonó sí. como afirmación, digo, por ahí lo veía así, pero también era una consulta de qué veías vos también, ¿no? En gente que por ahí pacientes tuyos o casos cercanos a vos, que vos decís, y sí, la verdad que es verdad, esta persona era un poco temerosa, ponele, y obviamente esto no lo hizo ser de otra manera, tal vez acrecentó ese temor, o el que era de una manera sigue siendo de la misma. Por ahí también se da cambio, ¿no? Que aprovecharon todo esto y hubo un cambio de otro lado, también puede ser. Pero te quería consultar eso, digo, de si vos veías que esto vino a demostrar lo que por ahí ya se era antes, ¿no? Sí, está claro que sí, en cuanto a los efectos clínicos, la ansiedad, la depresión, bueno, diferentes cuadros que hoy por hoy circulan y ya los conocemos, están obviamente exacerbados, y también decir que quien tenía la vida un poquito ordenada y un poquito planeada y quien sabía qué iba a pasar mañana, ese quizás fue el que más lo sufrió, ¿no? El que hoy por hoy el nivel prospectivo, lo que se llama en psicología, bueno, el planificar, ¿no? Y el tener asegurado un futuro, que en muchos casos, bueno, había mucha gente que lo tenía en cuanto a lo cotidiano, en cuanto a la rutina, la tranquilidad económica, y de pronto se vieron con que esas estructuras quizás más rígidas de una cierta organización, que vos decís, bueno, mirá qué bien está este tipo organizado y demás, de pronto le llega un estresor de esta índole y lo desestructura. Claro. Sí, Entonces, no solamente exacerbó patologías que quizás ya venían dándose, o sintomatología, o quizás modos de ser, sino que también rompió con cierta ilusión de control. Claro, sí, total. Claro, sin Eso duda. es lo que cae. Desestructura fuerte, al que es así, eso lo desestructura fuerte, digo, al más estructuradito, al que ya, yo sé que la semana que viene tengo tantas cosas, voy a hacer tal, voy a viajar, y esto te aniquiló en ese sentido, porque ni siquiera hay una proyección, porque se ha corrido el tiempo, como vos decías, no fue lo mismo en marzo, en abril, que ahora en agosto. Y hoy mismo en agosto, 4 meses y pico después, tampoco sabemos si, bueno, ok, en noviembre voy a poder hacer tal cosa. Así, digamos, uno lo puede intuir, pero a ciencia cierta tampoco lo sabés. Tampoco lo sabés, sí, es cierto. Hay una realidad y es que la gente ya está saliendo. No estamos en la misma situación de encierro en la que estábamos, ¿no? Al principio. Totalmente. Hay una nueva normalidad, es algo que está instalado, se está en todo caso instalando, pero está sucediendo. Sí. Fíjense lo necesario que es también salir y verse, ¿no? Con la familia, no solamente con los amigos. Necesitamos de un DNU para que nos digan quédense en las casas. ¿Sí? Sí, Imagínense la potencia entonces que tiene el ser social en cada quien. Tal cual. Sí. Y muchas veces ir al DNU hace que te frenes, y hasta se ha visto en algunos funcionarios de la salud que un poco sabiendo, digamos, no lo podían reconocer, pero un poco sabiendo lo que se venía, hasta por ahí te recomendaban, bueno, y si se ven con un familiar, y véanse en el patio, por lo menos en el aire libre, digo, como diciendo, iba a ser muy, muy difícil, ¿no? Que esto siga y que vos digas, sí, hace un año que no veo a mi vieja, o sea, va a ser raro, ¿viste? No se va a poder, ¿cómo es? Nada, tenerlo ahí controladito por mucho tiempo más, calculo. Sí, también legitimando algo que ya está pasando, esos comentarios entre líneas, porque también está el DNU, también está la reglamentación, el aislamiento, digo, hay algo que continúa en cuanto a la legislación, pero que hay que legitimar ciertas prácticas que están sucediendo, y sí.
es algo que está sucediendo y que es real, ¿no? ¿Por qué la gente está saliendo, además? Nos preguntamos esto, bueno, sí, porque necesitamos trabajar, porque necesitamos vernos con gente, pero además, sobre todo porque está prohibido, hay algo de eso, de la prohibición que atrae. Hay algo lindo en eso, sí. Sí, hay algo lindo en eso, hay algo tentador en eso. Ya lo decía Total. Callejeros, ¿no? Mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Claro. Y justamente, bueno, mucho de lo que está prohibido es lo que te hace vivir, lo que te pone contento, lo que le da también sentido a tu vida. Vos podés acostumbrarte, ir aceitando tu rutina, tu semana, pero ¿qué sentido tiene todo esto si no lo compartís con alguien, si no te sentás en un asado para contar que arrancaste en una radio y que estás contenta con este proyecto? Claro. ¿Sí? Digo, hay algo de lo social que también hace a la subjetividad, esto es importantísimo. Y tener en cuenta esto también, ¿no? Que a mayor prohibición, bueno, mayor la tentación es. Entonces, cuanto más reglamentación tengamos, yo creo que la gente más ganas va a tener de salir. No solamente por una cuestión de necesidad y de todo lo que ya sabemos en relación a lo económico, a lo laboral, a la realización de cada quien, y a la libre circulación, ¿no? Sí. No, pero como para llevar un poco la contra también, ¿no? De eso, decir, bueno, me dicen que no, pero voy a tratar de que sí, y lo haces, qué sé yo. Calculo que también las diferencias, ¿no? No, me imagino por ahí alguien, bueno, vos decías joven, que fueron tal vez los más afectados, no sé a qué tan joven te estabas refiriendo, si adolescente, niños o 20 y pico, no lo sé, pero también, que yo pienso en gente que está soltera, y por ahí tenés ganas de encontrarte con la que ya te venías, con el que ya te venías viendo, con la que ya te venías viendo, o alguien nuevo que se dio porque, no sé, chateaste o lo que sea. Digo, hay también una cosa ahí que por ahí invita a decir, bueno, qué sé yo, la rompo, no, qué sé yo, está ese coqueteo y ese miedo que por ahí también seduce. Sí, por supuesto. Y además, Juano, diste en la tecla, porque en cuanto a la edad, son los jóvenes activos, ¿no? Más o menos entre 20 y 30 años los que más sufren el impacto psicológico. Y una de las esferas más comprometidas es justamente la esfera de las relaciones sexoafectivas, ¿sí? Las amistades, las relaciones, los vínculos, los encuentros, que es algo que también hay que decir, bueno, está sucediendo, sí, pero al principio estaba sumamente prohibido. Digo, nos han recomendado desde el Ministerio de Salud hasta el sexting, ¿no? El sexo virtual, para mantener un poco el lazo con el otro. De todos modos, esas variables de edad, de género y de nivel socioeconómico fueron extraídas de una investigación que llevó a cabo el secretario de Investigaciones Martín Echevers, de la Facultad de Psicología de la UBA, con una muestra de alrededor de 5.000 casos hacia el comienzo de la cuarentena. Sí. A partir de esa investigación se pueden hacer proyecciones en cuanto a, bueno, en agosto, ¿qué está pasando? ¿No? Como para ir también a lo que tiene evidencia y a lo empírico. Por supuesto, lo necesitamos también, por supuesto. Porque si los números acompañan, yo creo que todo el camino y todo este avance que ha habido en eso, en una respuesta obvia a no poder correrte de la sociabilidad, que más que prohibir vas a tener que protocolizar. Todo al dedillo, al detalle, incluso los propios encuentros. Me parece que el desafío próximo es ese. O sea, entrar con profundidad, porque también, como bien decías, Delphi y Juano marcaba como ejemplo, estas cuestiones de las prohibiciones, más allá de aquel que tiene el ánimo, ¿no?, de romper las reglas, están aquellos que no se animan, y es sumamente preocupante aquellos que no salen porque tienen miedo, que no se encuentran, que se terminan relaciones, que se están generando ciertos cortocircuitos, porque esto también pasa. Imagínate que si antes discutías por cuestiones políticas, por ejemplo, en el entorno familiar o de amigos, hoy también está pasando entre aquellos que rompen la cuarentena y algunos que no. Y es un contraste severo, porque sufre el que no la rompe, y de alguna manera el que sí lo hace se siente que tiene que aislarte también de eso, ¿no? Se arreglan cosas por fuera de los vínculos familiares. Es una cosa media particular la que está pasando, te digo, por todo lo que hablo, incluso lo que me sucede a mí, con amigos que viven en distintas realidades, y que para mí qué poético, entre comillas, pero esta cuestión de las burbujas, ¿no? Que hoy se está pensando como en esas cuestiones aisladas, y cuando se decía antes, vos vivís en una burbuja, bueno, es un poco empezamos a vivir en distintas burbujas.
Sí, es cierto, y también la grieta en los que cumplen la cuarentena y en los que no la cumplen, ¿no? En los que salen y en los que no salen. Me Claro, parece ahí, al igual que en la política, buscar un punto medio y evitar los extremos sería como la mejor indicación, en principio. claro. Porque tampoco se trata de romper la ley por romperla y de justamente ir en la línea de, bueno, porque está prohibido lo hago, y tampoco se trata, bueno, de recluirse y de aislarse, porque justamente, como decía al principio, en algún momento vamos a tener que salir. Justamente Ujú. por eso la adaptación es una cuestión fundamental hoy. Ya no tanto la ansiedad, no tanto la depresión o el estrés postraumático, cuestiones que ya veníamos escuchando a nivel clínico, sino trasladarlo a agosto, ¿no? Porque las cosas se están abriendo, la cosa está aflojando. Sí. Sí. Me parece que esta semana, me pueden corregir, pero creo que es esta semana que vuelven las reuniones sociales pequeñas al aire libre, ¿es verdad? Podemos Aquí chequearlo, yo no en sé, la ciudad, no sinceramente. lo sé, ¿eh? O te referís a alguna provincia en A chequear, particular. no, me parece que era en AMBA, que Ah, se iban a De todas permitir. maneras, te digo, Delphi, ponele, eso es, si no sucede o va a empezar a suceder ahora, es hasta incluso la última recomendación que se ha hecho, recuerdo a Quirós, por ejemplo, planteando eso. Si se van a ver, que me pareció muy sensato, salgan a caminar, propónganle eso. Ahora, por suerte, hemos tenido algunos días medio de, ¿no?, un pseudo veranito en invierno. Sí, Se sí. puede ser previso, decir, che, se acerca, o ahora que estamos durante la semana en casa, por ahí un lunes puede tener, ¿no?, o un martes o cualquier otro día, puede tener cierta cosa más laxa, ¿no?, en el encuentro, que no lo asigne solamente al fin de semana. Pero si es así, podés llegar a quedar con tus viejos, con tus hermanos. Nosotros que tenemos hijos también, es vital que sociabilicen. Yo lo veo en sus fluctuaciones en algún momento lo hablábamos fuera de micrófono, Delphi, esto de que también como papás nosotros tenemos con muchas contradicciones de cuántas cosas son propias de la edad y cuántas son propias de lo que está pasando. Que me parece que será, dentro de todas las cosas que vayamos a hablar los lunes, un buen foco el pensarnos en vínculo familiar, ¿no? En cómo movernos, qué es lo que está pasando, qué es lo que también la ciencia o la medicina está a la orden de esa investigación. Y yo te decía, por ejemplo, esto que lo veo a Justi, que por ejemplo, qué sé yo, está medio nudista, ¿no? Así como rebelde de la ropa. No sé, un ejemplo que te digo. Y yo me hago las preguntas, digo, ¿será que la está pasando mal? ¿Será que es propio de la edad? Eso como muchas otras cosas. Hoy sacarlo a dar una vuelta y me dijo, quiero ver a mis abuelos, que hasta acá no había pasado, pero pasa y decís, lo necesita, es un arranque que tuvo de repente, ¿viste? Te haces esas preguntas. Sí, y en principio tener en cuenta que estás vos, sobre todo, escuchando la necesidad de tu hijo Total. ahí, ¿no? Porque Sí. hoy por hoy, bueno, los padres están por ahí haciendo home office y demás, los chicos con TikTok, con las tablets, quedan un poco también relegados. Es un grupo etario que lo Obvio. está sufriendo un montón, los niños, bueno, y los adolescentes también. ujú. Y acá vuelvo también a la lógica esta de no patologizar, porque quizás encontramos en los niños ciertas regresiones, o de pronto que no controlan el esfínteres, o que hacen preguntas que antes no hacían. Bueno, y son respuestas también normales ante una situación, de vuelta, loca per se, ¿sí? Claro. Y respecto a lo que decías anteriormente, tengamos en cuenta el sentido común ahí, me parece, como para evaluar ahí las reuniones sociales, bueno, qué conviene hacer, si salgo, si no salgo, si me voy a juntar, bueno, me junto en un espacio abierto, o me junto con distanciamiento, ¿sí? No nos vamos a meter Sí. en una juntada de 30 personas, digamos ahí, volvamos al más común de los sentidos, que es un poco el sentido común. Es Claro. el Sí, sí, sí. criterio que considero que hay que tener. A veces estamos esperando, ¿no? Como que te la tienen que bajar absolutamente toda y como que, bueno, activá, ¿viste? O sea, no esperes que hoy está permitido esto, esto y esto. Bueno, ok. Hoy está prohibido, digo, también poner en uno y tener ese toque para tratar de decidir lo mejor posible cada uno en su circunstancia y en su situación. Pero vamos a tener que poner un poco de eso, sobre todo en el post, ¿no? En todo esto que estamos viviendo, esta reapertura progresiva que vamos viviendo, bueno, tendremos que poner de nosotros, ¿no? Tampoco esperen decreto para todo. Por supuesto. Sí, incluso van a haber cuestiones que van a estar habilitadas y también existe la posibilidad que uno diga, bueno, yo pese a que esto No está quiero. habilitado, me quedo, Claro. no quiero, prefiero que Tal no, cual. lo puedo hacer más adelante. Ujú. Lo puedo hacer más adelante, postergar el placer. Me parece que es algo que
va a suceder que vamos a volver a una nueva normalidad, bueno, como quieran llamarla, ¿no? Pero la capacidad de postergar el placer me parece fundamental hoy por hoy. Sí, Claro, total. aprender Sí, un sí. poco a eso. Qué linda charla, qué lindo arranque, Delphi. Insisto con esto. En primer lugar, agradecerte por tu tiempo, por la confianza, por el cariño y el afecto que nos tenemos y además por, bueno, sumarte a partir de hoy. Los lunes nos vamos a encontrar después de las 3, siempre un rato. Me parece bárbaro, sí, sí, sí. A las 3 de la tarde estoy acá. ¿Sí? ¿Te has Muy sentido bien. cómoda? Todo muy Me cuidado, sentí pues. muy cuidado, muy Cuidado. cuidado. Se me pasó Muy volando, cuidado. chicos, la verdad, ¿eh? Sí, yo Así que lo voy a seguir escuchando. te dije, dale, y el próximo lunes nos volvemos a encontrar a las 3 por acá. Mil gracias por el espacio. Al Un abrazo contrario. enorme para ustedes. Chao. Mua. La Grande. licenciada Delphi Martínez con nosotros. Impresionante el arranque.